Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias. Gracias, Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al teniente coronel retirado, veterano de guerra de Malvinas, Jorge Guido Bono. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, ¿cómo andás? Bueno, una corrección, coronel retirado. Coronel retirado. Perfecto. Gracias. No, nada. Eh, Bien, muy bien. Ahora, acá, con este desafío de hablar un poco sobre el tema de Malvinas, como ya te comenté, no soy de hablar mucho, Ujú. pero si algo se puede sumar para que la gente conozca un poco lo que cada uno le tocó vivir, bueno, en buena hora poder colaborar con tus oyentes y bueno, contar un poco lo que fue la, la actividad que me tocó a mí desarrollar durante el conflicto. Exacto. Y ya de por sí, conociendo este panorama, te agradezco por tu tiempo. Va a ser un placer. No, para mí es un gusto también. Y como siempre voy arrancando las entrevistas para el que está escuchando te conozca, te pregunto, ¿en dónde naciste y esta vocación del ejército cómo te nació? Yo soy de Buenos Aires, nací en Palomar, Ujú. así que estuve muy cerca del colegio militar, mi padre fue militar. No era mi vocación inicial, yo iba a ser ingeniero químico hasta quinto año, Sí. cursé el liceo militar y por una situación fortuita o una causalidad, me direccioné a la actividad militar. Pero como la vida siempre nos devuelve las cosas, ahora, por una formación que pude lograr estudiando en la Universidad de la Marina Mercante, una licenciatura en transporte, después en lo que es ahora la Universidad de Defensa, pude sacar una maestría en transporte y eso me llevó a orientarme a un tema interesante que son los materiales peligrosos y emergencias que se puedan llegar a tener derivadas del transporte. Bueno, esto ahora a la vuelta de mi vida me llevó a trabajar con químicos. O sea, lo que iba a hacer cuando era joven, ahora lo tuve que estudiar y lo estoy practicando en esa situación, ¿no? Así Qué bueno. que de militar a químico y ahora, bueno, desarrollando esa actividad. Bien. Llegué al Regimiento 7, bueno, como un destino que me tocó. Yo estaba destinado en el Paso de los Libres y mi segundo destino fue el Regimiento 7. Y ahí llegué al regimiento. El primer año estuve destinado en la compañía B de infantería, la que estuvo en Montelondo, Ujú. pero para el momento del conflicto, que era mi segundo año en el regimiento, se me había dado la responsabilidad de manejar la parte de comunicaciones. Y bueno, mi desempeño inicial durante el conflicto fue montar, dirigir y acompañar todo el tema de comunicaciones. La sección Cosa que comunicaciones siendo infante, ¿no? siendo infante corresponde por doctrina que las comunicaciones internas del regimiento la maneje alguien de infantería y no del arma de comunicaciones. Ah, bien. Pero nos instruimos para eso también. Tenía un suboficial de arma de comunicaciones, Fernández, excelente, Ujú. lamentablemente murió de cáncer. Y, y bueno, nada, pudimos acompañar este desafío, ya que
como todos más o menos pueden llegar a conocer, sin comunicaciones es difícil poder manejar nada, y menos un conflicto o la actividad de defensa que tuvimos que desarrollar, ¿no? La famosa frase, sin comunicaciones no hay comando. ¿Cómo? Sin comunicación no hay comando. Sí, no, es imposible. Tuvimos la posibilidad, te cuento un poco, bueno, escuché la entrevista que le hiciste a Galíndez y él un poco ya habló del tema de las comunicaciones. En rigor de verdad, pudimos acompañar bastante todo el tema de interactuar con las distintas compañías que estaban en primera línea, Sí. porque antes de salir para Malvinas pudimos conseguir apoyo de unos carreteles de cable que nos dio en ese momento lo que era Entel, y eso nos generó la posibilidad de tener 3 líneas de comunicación para cada una de las compañías. Eran muchos kilómetros de cable Sí. que tuvimos que tender, y por la posibilidad de manejar no solo por comunicaciones alámbricas, como se denominan, y no usar las radios, la compañía, el regimiento en general tuvo la posibilidad de no ser muy detectado por los ingleses, ya que ellos tenían sistemas para poder, a través de las comunicaciones, ubicar dónde había tropas. El sistema nuestro se manejó casi hasta el final, solo por la parte alámbrica, y eso no les dio la posibilidad de detectarlas en dónde estaba el puesto comando del regimiento o los puestos comando de las compañías. Y Entiendo. eso fue realmente, creo que hay un favor, jugó a favor nuestro, Sí. hasta los ataques finales, donde, bueno, ahí ya por la acción de los bombardeos y las explosiones se empezaron a cortar los cables, y bueno, y ahí ya se hubo que pasar a la parte radioeléctrica. Y tu, Pero bueno, sí. ¿Y tu un lindo sección? desafío. ¿Cómo estaba conformada tu sección? Yo tenía 3 suboficiales y Sí. 15 soldados. Ellos se habían entrenado para la tarea de comunicaciones. No teníamos un armamento como la gente de primera línea, porque en teoría no íbamos, no es función de la sección entrar en combate directo. Claro. Esto lo cuento porque después terminamos en primera línea, ya después tal vez llegaremos a esa instancia. Y uno de los oficiales, como te comenté, era de comunicaciones. Tuve la suerte de tener 2 soldados que habían pedido prórroga, y uno de ellos era ingeniero electrónico, y con él pudimos hacer varias cosas que también fueron de mucha utilidad para el regimiento. Te cuento, por ejemplo, Sí. la ubicación de la central telefónica estaba muy cerca del cuartel de los Royal Marines, en Modibrook. Sí. Estábamos subiendo una colina a 2-3 kilómetros. Y durante la estadía previa al desembarco de los ingleses y durante todo el periodo donde se estuvo montando el sistema, mi gente tuvo que trabajar mucho porque permanentemente había problemas de comunicación, había que mantener las comunicaciones. Empezó a haber un problema logístico de baterías y no había baterías. Y con este soldado pudimos, a través de algunos artilugios, conseguir cable, una bobina de cable eléctrico, Sí. que, bueno, la pedimos, nos dijeron que no, porque durante el conflicto, si había que pedir algo que era de los ingleses, había que tener la autorización o comprarlo, ¿no? Una cosa, no sé, que era una directiva que se nos había dado. Sí.
pero frente a la demanda de la necesidad que tenía el regimiento, bueno, a la noche tomamos un camión, pegamos la bobina y logré hacer un tendido eléctrico desde el cuartel de los Royal Marines hasta la central telefónica. Con eso se dio la posibilidad de, por ejemplo, con este soldado y herramientas que yo había llevado desde desde Argentina, que le había sacado a mi hermano, que es ingeniero electrónico, y a mi padre llevé bastantes herramientas previendo la necesidad de tener que hacer algún mantenimiento, y pudimos montar un transformador para pasar de 220 a 12 volt o 24 volt, y con eso el regimiento tuvo la posibilidad de cargar baterías y también alimentar los radares de defensa antiaérea que teníamos. Y eso fue muy favorable para nosotros. Aparte de esa logística que era directa para la parte operacional, podíamos tener luz en la central telefónica. Hicimos también, consiguiendo más cable, un tendido para las carpas de mis soldados y con lamparitas que pedíamos prestado, entre comillas, a los camiones, que a la noche cada uno de mis soldados tenía una lamparita para poder iluminar la carpa. Las velas se habían acabado, si uno quería leer una carta o algo era imposible. Bueno, entonces tuvimos esa posibilidad también. En alguna casa que quedó abandonada pudimos sacar unas hornallas eléctricas y tener una especie de calentador que era más simbólico que lo que calentaba, pero bueno, ayudaba un poco a que la gente, cuando estaba de turno en la central telefónica, pudiera soportar un poco más las inclemencias del tiempo. Así que bueno, nos fuimos entreteniendo con todo eso, que es lo que yo rescato de todo lo negativo que puede llegar a ser tener que vivir un conflicto que como militar no lo buscamos, sino que tenemos que concurrir cuando la patria así lo necesita. Con mi gente logramos una buena conexión. Creo que todo esto ayudó a tener un poco la moral un poco más alta que la gente que estaba en primera línea. Ellos tuvieron situaciones más críticas que nosotros. Por la ubicación que teníamos, que estábamos un poco más atrás de lo que es primera línea, nos dio esas posibilidades. Mi gente no estuvo todo el tiempo en los pozos de Zorro, esas trincheras que se tienen que hacer, sino que podían descansar en las carpas, porque yo autoricé así que fuera, para que no estuviéramos tan deteriorados con el tema del frío y la lluvia. Y bueno, esta situación de confort también nos ayudó. Como anécdota también te cuento, tenía dentro del equipo una radio que funcionaba en un Jeep, un Mercedes-Benz, que había que tenerla siempre con batería, por lo tanto había que cargar, prender el vehículo. Esto no fue siempre, sino al principio. Ya después, más al final, por algo que te voy a contar, tuvimos que empezar a no usar mucho ese Jeep, que se prendía solo para cargar la batería para poder cargar la radio. Y eso me dio la posibilidad de hacer turnos con mi gente, y cada vez que se prendían 20 minutos, 5 personas subían y poníamos la calefacción, y la gente entonces tenía una situación de confort, y aparte secar un poco la ropa porque normalmente llovía, hacía frío, la humedad. Y eso, bueno, como te digo, son cosas que la gente que estuvo en primera línea no pudo tener. Y nos ayudó mucho. Mi gente hacía turnos las 24 horas para mantener las comunicaciones, y dentro del equipo de gente que tenía que cumplir esa tarea,
estaba yo como jefe de sección y los 3 suboficiales. O sea, todos hicimos turno a la mañana, a la tarde, a la noche, todos salíamos a recorrer las líneas, era de día, de noche, con bombardeo, con lluvia, con frío. O sea, eso fue un poco el espíritu que traté de darle a la gente. Yo dirigía, era mi responsabilidad, pero todos cumplimos todo lo que teníamos que cumplir. Y Y eso creo que ayudó. te entiendo, bien. Y para ese entonces, ¿vos qué grado tenías? Teniente, ¿Y qué edad? teniente, 25 años. Los soldados estos AOR eran más grandes que yo, tenían 27 o 28 años, y el resto no, tenían 19 años porque nosotros fuimos con los soldados de la clase vieja, no con los soldados nuevos. O sea, se los reconvocó y Ujú. fueron a Malvinas. Y bueno, el tema este de que yo te había comentado que el primer año había estado destinado en la compañía Una B, que vez. fue la Monte London, Sí. cuando montamos todo el sistema de comunicaciones, yo sentí la necesidad de pedir al jefe de regimiento que me autorizara a ir a la compañía B, porque yo conocía a esos soldados, yo no los conocía a estos soldados. Claro. Eh, y que viera a ver si podía pasar otro oficial a tomar esta responsabilidad. Y el jefe de regimiento, por criterio de él, me dijo que no, que necesitaba que yo acompañara. Él había visto cómo había manejado esto. Y bueno, no pude estar en, en la compañía donde, bueno, al final fue uno de los combates más duros y una de las cosas que siempre me quedó como algo que uno piensa, ¿por qué no pude estar ahí, no? Pero bueno, Dios no quiso y nada. Cada uno tiene su misión. Tuve que seguir con el tema de las comunicaciones. Dentro de las cosas que se dio para también mantener mi gente, porque lo que yo intenté durante todo el periodo fue mantener la gente ocupada. Entonces, lo que hacíamos era día de por medio, cuando las condiciones del tiempo daba, Sí. nos higienizábamos con agua que había ahí en los charcos, pero todo el mundo se tenía que higienizar, se tenía que afeitar, no dejé que se cayera la imagen de cada uno para no sentirse tan mal. Lavábamos como podíamos la ropa y la secábamos en ese sistema. Ujú. Entonces, bueno, ellos se mantuvieron un poco mejor, insisto, que los que estaban en primera línea. Después hacíamos, bueno, limpieza del sector para que estuviera limpio. No quería que eso pasara a ser un lugar donde uno no pueda vivir relativamente bien. Ujú. Hacíamos instrucciones y los mantuve bastante entretenidos. Y con este soldado que era ingeniero, una de las cosas que se dieron fue un helicóptero nuestro que había sido derribado. Ujú. Tenía las coheteras que lanzaban los cohetes y se me ocurrió decir, bueno, ¿por qué no montamos algo para usarlo? Y el jefe de regimiento nos autorizó. Fuimos al pueblo a conseguir materiales. Ujú. Para eso tenía que hacer lo que te comenté. Hablaba con la gente y mientras tanto los soldados iban por atrás, iban pegando los materiales que necesitaban para hacer una pequeña consola y poder disparar cohete con cohete, y lo montamos sobre un extintor de fuego viejo con ruedas, Sí. eh, que lo pudimos adaptar y lo probamos, funcionó y se usó para el combate también. Eso que Como comentario, le daban contacto así con un cable. conseguimos cable, a cada cohete se le fue conectando y teníamos una consola para poder ir disparando uno por uno o en una secuencia si era necesario. Y te iba a comentar de que hace poco me Sí. llegó un WhatsApp donde los ingleses mandaron fotos del extintor donde se había montado la cohetera. O sea que se cerró el ciclo, digamos. Mira. Tengo fotos que se pudieron pasar Sí. por una situación que ahora te voy a contar, Ujú.
Y, y ahora, bueno, la confirmación de que ellos mismos corroboraron y confirmaron de que habíamos Existía. inventado un sistema para poder usar los cohetes y aprovechar al máximo todo lo que teníamos para Claro. nuestra defensa, ¿no? Así que, y eso ya te digo, nos mantenía muy activos, Fundamental. fundamental. Después, otra cosa que logramos al principio, ya cuando empezó el desembarco, se cortó, como manejaba las comunicaciones y teníamos equipos que daban la posibilidad, hicimos con el suboficial de comunicaciones y la gente mía un campo de antena con distintas frecuencias que lo movíamos, no era fijo, lo habíamos hecho de forma tal de poder mover para que no fuera siempre en la misma posición, y lográbamos comunicación con radioaficionados, que fueron excelentes, porque estaban permanentemente atentos y predispuestos a hacer cualquier comunicación. Y con la gente esa logramos hacer interlace con teléfono, que ellos pagaban la llamada de un radioaficionado que estaba, por ejemplo, en el sur, Sí. para que alguien pudiera hablar a Buenos Aires. Y con eso yo logré que se hicieran algunos turnos y viniera gente de las compañías y mi gente Para poder a hablar. poder hacer una llamada. Entonces se buscaba una persona que era de, no sé, de una localidad, de una provincia, y se lo llamaba y se le pasaba el dato de todos los que estaban de esa Esa zona, sí. localidad. O Sí. sea, la masa de los soldados fueron de La Plata. Entonces se llamaba a Citibel y bueno, uno hablaba o dos si podían y le pasaban el dato de todos los que vivían ahí. Y eso nos ayudó un poco a que la gente también mantuviera la moral alta, ¿no? Entiendo. Y así, bueno, íbamos acompañando hasta que llegó la época del desembarco y las cosas ya se tuvieron que restringir al máximo y se cortó, ¿no? Por el tema de que captaban las comunicaciones, ¿no? Pero el tema de la posibilidad de que los ingleses detectaran las comunicaciones. También otra cosa que pudimos hacer, me gusta contar la parte cotidiana para que la gente entienda Claro. de que durante un conflicto también hay que vivir, ¿no es cierto? Y una de las cosas que todos sabemos, que lamentablemente no se pudo dar como debería haberse dado, fue el tema de la logística, por muchas situaciones, por el lugar donde estábamos, por la parte climática, tal vez porque faltó equipamiento para apoyar un poco mejor, eso también es verdad, pero creo que más las condiciones climáticas y geográficas fueron las que nos complicó, por lo menos al regimiento, de tener una buena logística. Y como se dio también la posibilidad, un compañero de mi promoción que estaba en el cuartel de los Royal Marines, donde se había montado un depósito de comida y que se daba, cuando podían, se daba refuerzos a los regimientos. Bueno, yo cuando iba, él me daba siempre un poquito más, una lata de durazno más, una lata de dulce, un Todo pedazo de sumado. carne, fideos. Bueno, y con eso juntábamos y teníamos una carpa donde pusimos todo en una carpa y cada día de por medio, cada tanto, hacíamos un refuerzo para mejorar lo que el regimiento podía darnos para comer, que era una comida al día. Yo logré que casi todos los días tuviéramos 2 comidas y eso fue también bastante ventajoso. Todas las encomiendas que venían, esas que mandaban del continente y las encomiendas particulares, Sí. una de las cosas que también conversando con los soldados nos pusimos de acuerdo fue, como no todos recibían, y yo era el que más recibía, y ahora te voy a contar por qué,
dije, si les parecía bien, que todos se juntaban en un fondo común. Lo que les llegara a quien les llegara era todo un fondo común. Y de esa manera nadie se sentía tan mal y todos aceptaron, y lo poco mucho que recibíamos iba todo a ese fondo común. ¿Por qué recibía yo más? Mi esposa en ese momento, yo ahora estoy divorciado, pero mi esposa en ese momento era hija de un oficial de Fuerza Aérea que había fallecido, había trabajado en Palomar en la base aérea y conocía gente. Entonces, cada vez que se enteraba que había un Hércules que pasaba, mandaba una cajita con cigarrillos, chocolate, alguna carta de alguien. Bueno, yo no fumaba, pero yo le pedía que me mandara para que tuviéramos para mi gente. Y entonces, bueno, era más seguido que yo recibiera que ellos. Y bueno, nada, todo eso iba a un fondo común. Perfecto. Y una de las cosas que hice también para que se mantuvieran entretenidos, al principio, cuando todavía no estaba la posibilidad de que los ingleses llegaran o que se generara al final el desembarco, montamos en una piedra, en una especie de refugio, un lugar que era el lugar de confraternización nuestro cuando podíamos estar juntos, porque normalmente teníamos que hacer trabajos o no estábamos juntos porque no podía caer una bomba y que estar todos juntos. Entonces tenés que estar separados. Pero cuando podía los juntábamos para charlar, para confraternizar, era el rincón de los encuentros. Y ahí también con otro soldado que vivía en el campo, habíamos visto en el aeropuerto que había unos ladrillos refractarios. Entonces fuimos también a pedir prestado a la noche Eso, ladrillo. y montamos un horno de barro que él hizo. Y entre los soldados yo los dejaba para que se entretuvieran, para tener cosas que nos mantenieran con la cabeza en otra cosa. Claro. Y entonces hicimos un horno de barro y con esta persona amiga conseguimos harina, levadura, barras de chocolate y festejamos el 25 de mayo con medias lunas que eran cascote y chocolate que hicimos con barra de chocolate y leche en polvo. Y el 29, el Día del Ejército, también chocolate con tortas fritas. Y bueno, nada, y así se entretenían, Claro. haciendo los utensilios para poder comer, para batir, para colar, bueno, y nos mantenía así activos. Y por otro lado, hacíamos un poco de refuerzo que venía bien para la comida. Claro. Como te dije, esto se cortó apenas se llegó el momento del desembarco, lo tuvimos que cortar porque era una posibilidad por la temperatura, cuando vos pones fuego, que algún satélite tome eso y ahí pudieran detectar algo. La posición, sí. Pero en general duró bastante la posibilidad de acompañamiento. Claro. Cuando empezaron los bombardeos antes del desembarco, ya casi llegando el desembarco, hubo una explosión justo donde teníamos todo eso y fue un golpe bajo porque era el lugar donde realmente nos sentíamos un poco cómodos Más y seguro, donde sí. compartíamos comentarios, nos contábamos nuestras cosas. Así que ese fue uno de los golpes que nos pegó duro cuando voló el rincón del encuentro, como lo llamábamos, ¿no? O sea que artillería naval sufrieron la posición de ustedes. No, permanentemente sufrimos, porque entiendo que ellos más o menos ya tenían las posiciones. Sí. Entonces, al principio, el regimiento no sufría de vez en cuando, ¿sí? Y uno más o menos calculaba, porque cuando empezó el 1 de mayo, el primer bombardeo, todos corríamos de un lado para el otro,
era una situación que Nueva, nunca habíamos sí. vivido. Y después con el tiempo uno se va acostumbrando y va escuchando, y cuando venía la alerta de bombardeo uno esperaba a ver dónde caía. Si no era donde uno estaba, seguía con su vida normal, con lo que teníamos que hacer. Claro. Y si tocaba donde tocaba, bueno, al refugio y esperar. Una situación favorable Ujú. que nos tocó por un lado, como vos conocés, el terreno de Malvinas es muy húmedo, se aturba, que se hunde cuando uno camina y genera bastante complejidad para el tema del transporte y movimiento y la logística. Nos ayudó mucho con el tema de los bombardeos, porque como era un terreno blando, cuando caían las bombas se enterraban más de lo que normalmente se suelen enterrar, genera un cono para arriba y las esquirlas entonces ya no salen direccionadas en forma lateral, y eso fue muy positivo para reducir la cantidad de bajas que podríamos haber tenido, porque minimizaba mucho el efecto y la posibilidad de generar daño por lo que te acabo de contar. ¿Vos tuviste Y heridos en tu sección? ¿cómo? ¿Tuviste heridos en tu sección? Sí, tuve heridos, tuve 5 heridos, hubo un bombardeo ya más al final. Yo estaba en la central telefónica de turno con un soldado. Normalmente ya estábamos acostumbrados, y algunos, yo particularmente cuando había bombardeo y estaba descansando en mi carpa que la tenía protegida con todo un sistema con maderas, tepes, piedras, Sí. no iba al Pozo de Zorro, me quedaba en la carpa, Ujú. porque había dicho, si me toca, me toca. Va a tener que caer arriba de la carpa, por los efectos que yo te decía. Si vos estabas dentro de un lugar protegido, no pasaba nada. Y la carpa para mí era un lugar protegido, excepto que me cayera encima. Entiendo. Y ese día, esa noche, una madrugada, ya casi llegando a los últimos días del conflicto, empieza el bombardeo con más intensidad. Ya eran las últimas semanas donde todos los días nos bombardeaban, toda la noche nos bombardeaban. ¿Por qué? No sabíamos, pero era por donde se iba a alargar el ataque principal. Entonces, al principio sufrieron otros regimientos el asedio de los bombardeos, pero al final se fue centralizando donde estábamos nosotros. Y uno que conocía ya se estaba dando cuenta que la cosa venía complicada. Nunca se lo transmitía a los soldados porque no tenía sentido. Y bueno, en esa noche fue bastante intenso, y este soldado que me ayudó mucho en la parte de armar todas estas cosas con la ingeniería que él tenía, con otro soldado y 2 más se acercaron a la central, y justo que estaban entrando, que yo le digo, esta vez se levantaron de la carpa, cayó a metros de la central, entiendo que habrá sido una bomba de un cañonero naval, y entró todo la onda expansiva a la central telefónica donde estábamos. Era un conjunto de piedras con una, maderas que habíamos hecho el techo, Ujú. no era un edificio, era un refugio apenas. Y bueno, ahí se cortó la luz que habíamos montado, bueno, gritos y sensación de calor y olor a pólvora y sangre. Bueno, el asunto es que pego la linterna, ilumino, y el soldado este, que era el que me ayudó en la parte de estos inventos, le pego en la cara, esquirlas, otro en la espalda, otro en el brazo, otro en una pierna. Yo me ilumino y estaba lleno de sangre, con un pedacito de hueso sobre mi pierna, y yo pensé que me había quebrado la pierna, pero era de la cabeza del soldado que estaba conmigo. Con Fernández, como te comentaba, que era el suboficial de comunicaciones, Ujú.
Durante el bombardeo bajamos a los soldados heridos. Otro suboficial que estaba conmigo lo dejé a cargo de la gente para que los mantuviera tranquilos. Fuimos a buscar al puesto Socorro, que es una instalación, se llama puesto Socorro, una instalación donde están la parte de médicos, bien próximo a la gente que está en primera línea. El vehículo ambulancia que tenían y estaba con el tanque de combustible perforado, no podía funcionar. Sí. Bajamos la colina hasta llegar al cuartel de los Royal Marines. Ahí había un jeep que estaba cargado con provisiones que tenían que llevar para el pueblo, a la casa del gobernador. Cuando pido no me lo querían dar porque era para la casa del gobernador y que estaba ya toda la logística. Bueno, saqué la pistola, le dije, me lo llevo, vaciamos todo. Lo llevé a los soldados con Fernández al hospital de campaña que estaban en el pueblo y ahí tuve la posibilidad de hacerlos que los atiendan. Yo tenía un poco de esquirlas en mi cara, me colocaron me limpiaron y me colocaron una antitetánica, en fin, una curación muy, muy no muy complicada, pero pude asistir a la operación de los 4 que estaban más graves. Cuando los llevaron, cuando los estaban interviniendo, cuando vi que estaba todo bajo control, lo dejé a Fernández con ellos, yo me volví a las posiciones para estar con mi gente. Ahí los acompañé, bueno, ya era el amanecer, los calmé porque con esta situación de donde ya se habían generado bajas en la gente nuestra, los Altera conmovió todo. mucho. Ya habíamos visto y acompañado gente que había muerto también del regimiento. Y, y nada, esto como fue más directo, los choqueó, bueno, los tranquilicé, acomodamos lo que pudimos. Este soldado, que fue el que me ayudó, no doy nombres porque no quiero generar protagonismo para nadie, Bien. pero la carpa de él, donde estaba, le cayó una piedra y si él no se hubiera levantado, hoy no estaba. Y si no hubieran venido a la central donde estaba de turno, hoy no estaba porque toda la onda expansiva y todas las esquirlas que ellos frenaron, Claro. hubiera estado impactando directamente en el soldado que estaba conmigo y en mi cuerpo. Claro. Así que yo estoy vivo gracias a ellos y ellos están vivos tal vez gracias a que lo pudimos evacuar y no nos preocupamos si había bombardeo o no bombardeo. Este ataque No fue tuve antes ningún de muerto, gracias a Dios no tuve ningún muerto. ningún muerto. Todos están bien, todos están vivos y eh, nada, con algunas lesiones algunos, pero nada grave, gracias a Dios. Este ataque Este, que nos comentás, ¿fue antes de la noche del 11 de junio en London o fue después? eso fue antes del combate de Montelón, Ah, antes. un día antes del combate de Montelón. Ah. Ahí ya fue, bueno, te comentaba que tengo algunas fotos Ujú. y se dio porque una vez que organicé que la gente estaba más tranquila, volví al pueblo para ver cómo estaban. Ya era el atardecer del día siguiente Al ataque. al bombardeo donde ellos quedaron heridos y les entregué, y justo los estaban por embarcar para llevarlos al continente, Ujú. les entregué los rollos de película sin saber cómo venían. Me imaginaba que la cosa estaba mal, pero le dije, toma, llévalo y se van a contactar con vos, por lo menos para que vean qué es lo que estuvimos haciendo, porque yo había llevado una máquina de fotos Sí. y era el único que tenía máquina de fotos y teníamos fotos de todo. Le digo, bueno,
Así la familia de todos sabe más o menos lo que ustedes estuvieron haciendo. Y por eso Fuiste a zafamos pasar los rollos. y pasaron los rollos de película y hoy tenemos fotos que son, ya las compartí con todo el mundo, pero en ese momento no había muchas fotos. Así que bueno, nada, eso fue parte de lo que nos tocó vivir. Vino el combate de Monte London, ya el regimiento había empezado a sufrir más cantidad de bajas y más bombardeos, y por una situación que se generó, una de las compañías se replegó y como manejaba las comunicaciones, yo no había escuchado que había que Orden de repliegue. replegarse. Sí. Entonces pedí al jefe de regimiento que me dijera qué estaba pasando. Él me dijo que no, que la gente tenía que volver a las posiciones. En un momento, cuando el jefe de regimiento me dijo frénelos, yo digo, bueno, la única manera que tengo de frenar es poniendo fuera de combate 2 personas, para que entiendan que tiene que cumplir lo que tiene que cumplir, y si no me ponen fuera de combate a mí, van a volver a las posiciones. Y el jefe de regimiento en ese momento hubo un silencio de radio, me dice, deje que se vayan, porque ya estábamos en el final. Bueno, el tema es que con mis soldados y 4 soldados que eran de Galíndez, de la sección de exploración, que tenía cerca una ametralladora antiaérea, como estaban solos, yo le había dicho a Galíndez que yo los iba a cuidar, entonces los había sumado a mi gente, sin ser ellos de mi sección y mis gentes, sin ser de infantería preparados para ir a primera línea. El jefe, yo me ofrecía cubrir ese lugar. Y el jefe de regimiento me pidió que necesitaba por lo menos saber que no, los ingleses no avanzaran, porque si no los iban a envolver y no iban a poder después, si tenían que replegarse, poder replegarse. Entonces, mi misión era ir lo más adelante que pudiera, tomar posiciones y comunicar si había avance o no de los ingleses. Entonces, yo le comenté a mis soldados que el que quería podía venir, que no era necesario que vinieran, porque con que una persona pudiera saber si estaba viniendo o no gente, Pasaba la ya comunicación y listo. cumplía la necesidad que tenía el jefe de regimiento. Todos los que estaban conmigo empezaron a pedir, mi gente, como yo te dije, tenía un armamento que no era el adecuado para estar en primera línea, porque no lo tenía que tener. Teníamos pistolas ametralladoras para dar seguridad al sistema de comunicaciones, teníamos nuestras posiciones, pero era ya llegado el extremo del extremo. Cuando fuimos a cubrir ese frente, ahí empezamos a la gente que se iba replegando, pedirle los fusiles y munición, y fuimos a unas posiciones que encontramos, que estaban un par de kilómetros para adelante, y ahí pasamos los últimos 2 o 3 días de combate, cubriendo y esperando a ver si se generaba algún movimiento por ese sector. Y nada, llegó el ataque final. Bueno, con Galíndez, que creo, no sé si llegó a comentar, que él comentó algo. Bueno, él quedó herido en una de mis recorridas, ya en estos últimos días. Él tenía un fusil FAL y yo tenía una pistola ametralladora. Y como él no podía manejarlo, ahí intercambiamos armamento. Yo le di mi pistola ametralladora, tenía un chaleco con municiones, se lo entregué a él, él me dio su chaleco con municiones y su fusil FAL. Entonces yo ya cuando fui a primera línea, yo ya tenía un fusil FAL. Y ese chaleco, después que me dio Galíndez, me generó una situación que te voy a contar. Bueno, el asunto es que cubrimos los ingleses en el sector donde estábamos nosotros. Lo que hicieron fue mantenernos con
el fuego de armas livianas y fuego de artillería y fuego naval y cañoneo y todo lo que has escuchado, para que no nos pudiéramos mover, pero no avanzaban. Ellos lo que estaban pretendiendo era que la gente, no sabían cuánta gente podía estar, pero que lo que estuviéramos en ese frente no nos pudiéramos mover. Así que tuvimos que aguantar mucho el asedio de la infantería inglesa que estaba en ese lugar. Hasta que el último día, ya cuando empezó a caer la posición argentina, ya las comunicaciones, se habían cortado las comunicaciones por cable, las comunicaciones por radio ya eran casi imposibles porque nos habíamos empezado a quedar sin batería. Así que nada, yo estaba esperando que alguien me avisara si tenía que replegarme o no replegarme, y la última noche, con la oscuridad y las bengalas que ellos tiraban encima nuestra y la iluminación, pude ver que la gente que estaba en la posición donde era la continuación de avance de Montelondon hacia el pueblo, se empezaba a mover y daba la sensación como si estaban yendo. Estaban un par de kilómetros, pero veías siluetas. Claro. Menos, 1 kilómetro estábamos de separación. Entonces a un suboficial, Fernández, le dije que replegara a la central telefónica la gente, porque si no nos iba a quedar ahora el costado nuestro libre, y esperara que yo le iba a confirmar qué estaba pasando. Cuando yo voy para el sector donde estaba el jefe de regimiento, Galíndez Matienzo, y leía la última línea de posición para frenar el avance de los ingleses, con el bombardeo y todo, una bomba, un cañoneo, la onda expansiva me tira, me hace volar, y el suboficial ve eso y piensa que yo había muerto. Entonces, al final, pegó la gente y la hizo retroceder hacia el pueblo. Yo no, solo sufrí un poco la presión de la onda expansiva. Bueno, me acomodé, fui al lugar donde estaba el jefe de regimiento, o debería estar el jefe de regimiento, ya no estaban, y ahí me replegué. Esta situación la cuento porque cuando la gente terminó y se generó el cese de fuego, se pudieron comunicar con mi suboficial que tenía el equipo de radio que daba esa posibilidad, y cuando transmitieron el parte del regimiento, a mí me dieron por muerto. Yo estuve, para mi familia, mi padre tenía posibilidades de saber un poco cómo estaban pasando las cosas, porque era militar, a ellos le dijeron que yo había muerto. A mi ex esposa le habían dicho que había muerto, y por 2, 3 días pensaron que yo había muerto. Bueno, es una anécdota. El tema es que cuando bajo hacia el pueblo para ver si me podía reunir con mi gente, se estaba formando una compañía para ir a contraatacar Montelondon, con el segundo jefe, que era Carrizo. Claro. Y ahí yo me sumé. No aceptaba lo que estaba pasando, me dolía mucho lo que estaba pasando y no quería volver al pueblo. Me importaba poco las posibilidades que teníamos de hacer algo, pero algo quería hacer. Se armó con suboficiales, con gente. Cuando estábamos avanzando, llegó la orden de no ir a ese lugar y dar seguridad a la casa del gobernador. Ahí dimos seguridad a la casa del gobernador hasta que se generó el cese de fuego, y ahí nos ordenaron replegarnos al pueblo. Cuando yo me repliego, ya parte de mi gente las estaban embarcando y se había ido. Y ahí con Carniel quedamos como prisioneros, porque preguntaban qué rol habíamos tenido. Claro. Y cuando yo dije que era jefe de sección comunicaciones, me dijeron: listo, ustedes son tropas especiales, los vamos a llevar con helicóptero a tomar el avión, el barco, perdón. Yo dije, bueno, bárbaro. Nos metieron en una casa, estuvimos un día metidos sin agua, sin comida, un montón de gente.
Sí. hasta que nos llevan a la casa del gobernador, nos suben en un helicóptero Chinook, que son los que tienen 2 hélices, Sí. con las puertas abiertas, y nos mandan a la casa sale el helicóptero, pero no en dirección a donde estaban los barcos, sino en dirección a donde había sido el desembarco, a San Carlos. Y ahí dijimos, esto no es para ir a tomar el barco en helicóptero. Ujú. Y bueno, nada, llegamos a la noche ahí a San Carlos, y ahí nos quedamos con un contingente de oficiales, suboficiales y soldados como prisioneros, un poco para que los ingleses pudieran negociar el cese de hostilidades y para el pago de fuego, porque hasta ahora oficialmente no se había firmado nada. Y nada, ahí tuvimos 15 días, bastante complicado un poco el tema, porque no teníamos nada. Cuando nos replegamos yo no tenía nada, y nos habían sacado el armamento, todo, y nos llevaron ahí. Así que los primeros días tuvimos que dormir en el suelo, comíamos en latas de la comida que ellos preparaban, y nos fuimos acomodando para poder subsistir hasta que vino la Cruz Roja, y ahí ya se hizo todo un listado y ya empezaron a traer mantas, a traer elementos para poder comer, y bueno, y pasar un poco mejor lo que fue esa estadía en ese lugar. El comentario del chaleco de Galíndez Ujú. fue que yo entrego todo, y cuando nos están subiendo para hacer el traslado, nos vuelven a revisar, y ahí encuentran que tenía una cortapluma. Yo no tenía ni idea, porque no era mi chaleco. Claro. Y ahí el inglés se enojó y me pegó un cachetazo pensando que yo quería pasar una cortapluma. Claro. Y ahí me acordé de Galíndez, de la madre, de todos los familiares, Sí. porque digo, Paco, ¿por qué no me avisaste? Así que bueno, eso fue Una una idea. situación. Pero mi preocupación cuando se generó eso fue que yo tenía la bandera del regimiento. Los días previos, ya casi, cuando se veía el final, el jefe de regimiento, con muy buen criterio, ordenó enterrar la bandera para que no caiga en manos de los ingleses. Y cuando Carniel nos cruzamos, que no era habitual, porque cada uno estaba en su lugar y no nos movíamos mucho, pero estaba haciendo un control de comunicación, algo, y me cuenta que habían enterrado la bandera. Y ahí le dije que yo no estaba de acuerdo, y él tampoco, Ujú. porque no tenía que estar flameando hasta el último momento, no podemos enterrar la bandera, es una locura. Bueno, éramos tenientes. Fuimos al jefe de regimiento y le dijimos que no estábamos de acuerdo. Y él decía, no, yo no voy a dejar que caiga. Y nosotros dijimos, no, no va a caer en manos de los enemigos, pero la bandera va a tener que volver o va a flamear hasta el último día que estemos vivos acá defendiendo la posición. Son cosas que parece que fueran muy locas, pero uno lo vive como si fuera algo Sentimiento. natural, ¿eh? No quiero que se piense Ujú. que es un acto de heroísmo ni nada. Era lo que sentíamos. Ujú. Y el jefe de regimiento vio que estábamos bastante nerviosos y dijo, bueno, listo, nos Fíjense. autorizó. Y yo traje la bandera envuelta en mi cuerpo y disfrazado un poco con la ropa, Carniel parte de la corbata de la bandera y otras piezas, y justo los dos quedamos prisioneros. Pero Carniel, la parte de él se la había podido dar a otros oficiales cuando estuvimos casi por embarcar, y pudo pasar. En cambio, la bandera quedó conmigo. La bandera Y entera. todo el paño de la Sí. bandera. Ah.
Y esa situación del chaleco al principio me preocupó porque digo, bueno, acá si Me encuentran la revisan, bandera me la van a sacar, o claro. era probable que me la sacaran. Bueno, zafó, pasé, y durante los 15 días estuve con la bandera para que no la vieran y siempre la tenía conmigo. Ahí, bueno, estuvimos hasta que resolvieron llevarnos a un barco y tenernos ya en otro lugar. Cuando fuimos al barco, en la bodega del barco, ahí nos hicieron desvestir a todos para comprobar de que nadie tuviera armamento y un tema de seguridad. Claro, Y ahí salió que tenía la bandera. claro, imposible. Y un soldado inglés me pide que le entregue la bandera. Yo le decía que no. Yo no tengo muy buen dominio de idioma, pero Pero no. se entendía y yo lo entendía y yo le decía que no, y el que sí, que no, que sí. Me quiso agarrar la bandera, yo lo empujé, él me apuntó, cargó y vino un oficial y me explicó que la bandera la iban a guardar y cuando llegara al continente la iban a entregar. Y yo le decía, no entrego, pero tiene que entregar, no entrego. Y llegó un momento que dijo, este está loco, déjele con la bandera. Y quedé con la bandera, que la pude cuidar hasta que llegamos al regimiento. Y ahí, bueno, un poco ya se calmó, nos calmamos un poco más, porque, como te digo, hasta que la Cruz Roja hizo el listado, Ujú, nadie sabía si estabas vivo o muerto, y si morías, daba igual. claro, Y cuando pasamos al barco, ya tuvimos una posición, una situación un poco más cómoda, dormíamos 3 personas en un camarote de 2, con 2 camas, entonces éramos 3 compañeros, Carniel, el que nos había ayudado en la parte de intendencia, Isnardi, y bueno, los 3 rotábamos, 2 días dormían en la cama, uno en el piso, 2 días en la cama, un día en el piso, y así íbamos rotando. claro. Y ahí se generó situaciones también de las que me gusta contar porque es lo cotidiano. Ujú, Cuando uno estaba mal, porque teníamos momentos que estábamos mal, sí, no podés presionar mucho a la gente porque puede ponerse violenta. Entonces, un acuerdo que teníamos era el que está mal y no quiere que lo molesten, dice, me eyecto, como si fuera un avión, ujú, iba a la cucheta de encima, se quedaba ahí y nadie lo hablaba hasta que se calmara y él solo quisiera hablar. Y ahí fuimos manejando, ¿no?, el estrés que generaba la situación de no saber hasta cuándo íbamos a estar prisioneros y qué iba a pasar. porque Que íbamos a no tenía Londres, que ningún íbamos... tipo de información, ¿no? Y lo peor de todo es la incertidumbre. Claro. ¿Hasta cuándo tengo que aguantar? Ujú, Eh, de todos modos, estábamos bien, ya te digo, ya más calefaccionados, teníamos baño para ir. Cuando estuvimos en San Carlos, era en la misma habitación con un tambor, tener que hacer las necesidades frente a todo el mundo, hacía frío, la comida obviamente fue mejor, nos pagaron como corresponde, como prisioneros de guerra. Yo tengo 4 libras que guardé, este, porque está dentro de lo que corresponde. Nos daban un cigarrillo, en fin, cambió la situación. el buque este era el Norland, ¿no? ¿Cómo? El buque en el Norland volvieron, ¿no? Sí, Ah, creo que sí. Yo soy malo para los nombres. Y bueno, nada, ahí como situación también anecdótica, había una madera en el camarote que era donde tenían seguramente un espejo que no estaba, que lo habían retirado. Entonces lo sacamos y pudimos dibujar una especie de cancha de fútbol y con la tapa de la caja de cigarrillos, esas que son tipo caja, ujú, armamos unos arcos y con botones y jugábamos para hacer algo. Y se claro. armaban partidos. Y la gente gritaba, qué sé yo. Y una vuelta, en ese Sí. momento,
escuchábamos gritos y alguien que hablaba en inglés. Y nos dimos vuelta y era un soldado inglés que se había sumado con nosotros Mirá vos. porque le gustó, era un chico joven, Uy, le gustó y se sumó y nos quedamos todos medio sí, paralizados. Pero bueno, nada. Con esto capaz te que quiero decir que una vez que terminó el conflicto, ya está. ya está. Ujú. Ellos hicieron lo que tenían que hacer, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y cuando se terminó, se terminó. Una frase que habíamos colocado en el camarote, que la inventó Carniel, Ujú. fue: los prisioneros que sueñan, sueñan en libertad, respete sus sueños. Y lo poníamos en inglés, y pasaban los ingleses, arrancaban y lo volvíamos a escribir. Pero bueno, nada, era una manera de entretenerse. Claro. Y bueno, ahí estuvimos 15 días hasta que nos llevaron a Puerto Madryn. Fuimos los últimos a llegar, nos embarcaron, nos recibieron muy bien, por lo menos nuestra recepción fue buena. Ujú. Nos bañamos, cambiamos de ropa, nos dieron el armamento, comimos tranquilos, nos llevaron y ahí nos trajeron a Palomar. Como yo te conté, nací en Palomar, a 4 cuadras de la base. Sí. Cuando llego, nos avisan que teníamos que ir al regimiento 3 en la Tablada, que había una ceremonia de recepción. Y había un coronel y yo le digo, mire, discúlpeme, yo me voy a mi casa porque está acá a 4 cuadras. No, usted tiene que ir a la formación. Y yo le digo, mire, a mí no me diga lo que tengo que hacer. Ya estábamos todos estábamos muy subidos. Obvio. Y él, con mucha tranquilidad, entendiendo, y es el día de hoy que se lo agradezco, me dijo, no, tranquilo, su familia está allá, si se va a su casa va a estar solo, se van a preocupar porque no lo van a ver llegar, vaya a la ceremonia porque no... Bueno, gracias a Dios tenía razón, me estaban esperando allá y ahí tuve la posibilidad de entregar la bandera y ya cumplir con lo que era la palabra que habíamos dado con Carniel de que la bandera iba a volver al continente. Y así más o menos se desarrolló un poco toda esta historia. Esta bandera es la que utilizan en los actos del 11 de junio en Arana, ¿no? La que desfila con ustedes. Es la bandera que no sé si ahora la siguen usando Mm. porque la iban a guardar y preservar para que no se siguiera Pero, deteriorando, sí. pero hasta lo que yo conozco, sí. Ujú. Tuve la suerte de ir a una de esas ceremonias y volverla A ver. a portar. Ujú. Fui con mis hijos. Yo nunca había hablado con mis hijos de esto hasta el año pasado. Ujú. Y bueno, ahí fuimos con mis hijos, con mi ex esposa, a ver la bandera, en fin. Y nada, esto es un poco lo que puedo llegar a contar de lo que a mí me tocó vivir. Mucho se habla de todo lo malo que tiene una guerra, Ujú. y es verdad, pero también yo quiero rescatar todos los hechos de amor y los vínculos que se generan. Son de por vida. Como hecho así, el día sábado me volví a juntar con mis soldados, Mira qué bueno. y tenemos una relación de amistad hace mucho tiempo que no los veía. Ujú. este, y nada, y tengo la suerte de poder llevarme bien con todos y estar tranquilos. Es una Yo sé que hermandad. ellos hicieron lo máximo que pudieron, Ujú. lo máximo que pudieron. Me acompañaron en todo lo que tenían que acompañarme. Para mí fue un sostén, porque realmente cuando uno está conduciendo gente y ve que la gente lo acompaña, uno se potencia para poder seguir dando un poco más. Y yo no podía dejar de dar menos que ellos. Entonces, bueno, Ujú. fue una cadena donde nos autoalimentamos. Apoyo mutuo. Exacto. Y Fundamental. fue realmente con mis suboficiales y mis soldados, Ujú. no tengo ninguno, tuvimos ningún problema. Ellos sabían que yo los tenía que controlar. Claro. Ellos siempre me dicen que yo fui para ellos como un padre, pero que los tenía muy cortitos. Y sí, es verdad, Ujú. porque no podía dejar que se relajaran.
pero siempre fue buscando el bien de todos y cumpliendo la misión que teníamos que cumplir, que entiendo se cumplió, con limitaciones, pero con el máximo de amor y de esfuerzo que pudimos tener. Así que va, La esa es un ver- poco la historia. la verdad, Jorge, como arrancaste la entrevista, yo sé que prácticamente no hablaste como que el año pasado, así que realmente te agradezco tu tiempo, tus vivencias, para que quede este registro, y fue un placer charlar con vos. Bueno, nada, gracias. Creo que lo que estás haciendo es muy importante y la gente tiene que entender que puede haber alguna visión diferente, pero que no es nada mejor que escuchar a la gente que estuvo Exacto. y que entiendan lo que sentimos. Yo sé que es difícil entender porque cuando uno no vive eso, Ujú. le parece algo surrealista, pero todos estos mensajes, y por eso me sumé, creo que va a dar la posibilidad de que se ponga en el plano que se tiene que poner. La historia se escribe con tiempo, y es verdad, y estamos ahora en ese tiempo donde es bueno que cada uno diga lo que le tocó vivir y su realidad, y que la gente saque después sus conclusiones. Exacto. ¿Ok? Bueno, Te espero agradezco que haya mucho. sido de utilidad y que la gente que te escucha Por favor. este, le sirva un poco este comentario que Ujú. intenté con mucha humildad hacer. Así va a ser, Jorge. Te mando un fuerte abrazo y estamos comunicados. Brillante. Muchas gracias. Gracias a vos.